Bienvenidos al curso de la Iglesia Apostólica. Para nosotros es sumamente importante este curso. Este curso nos lleva a entender un poquito mejor cómo en Unánimes nos congregamos. Hoy, en la lección número 2, vamos a ver todo el concepto del templo del Antiguo Testamento, del templo de Jerusalén. Y para nosotros es de suma importancia conocer los conceptos del templo, porque mucho del lenguaje que se usaba en los tiempos del templo en Jerusalén se está aplicando el día de hoy. Y parte del problema de cómo nos congregamos hoy y cómo nos hemos equivocado es estar aplicando conceptos o principios del templo al siglo XXI. Empecemos por definiciones. La Real Academia de la Lengua nos dice que el templo es un edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a culto. En el hebreo antiguo la palabra es Hekal, que quiere decir edificio público grande, y en el griego antiguo la palabra es Hierón, que quiere decir lugar sagrado. En términos generales, es donde se rinde culto a una divinidad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a la religión católica romana, que desde el Vaticano se emanan instrucciones para consagrar templos. Por lo tanto, pensamos que son templos donde Dios se manifiesta o donde Dios se comunica, o algo tal vez más exagerado, donde Dios habita. Esos conceptos los vamos a ver más adelante. También me interesa mucho que comprendamos que el concepto de templo no se circunscribe al cristianismo o al judaísmo solamente. En los tiempos del Nuevo Testamento, Diana tenía un templo que era inclusive de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana. También en el Antiguo Testamento vemos un dios cananeo que se llamaba Baal, que era el dios de la fertilidad. Baal tenía su propio templo, y claramente el templo de Jehová que estaba en Jerusalén, que el rey David quiso construirle a Jehová, pero que terminó construyéndolo su hijo Salomón. Y ese templo era espectacular. Ahora, antes de que Salomón construyera el templo en Jerusalén, ya había un lugar donde Jehová se comunicaba con su pueblo a través de sus intermediarios. O el término hebreo es Cohen, que son esos intermediarios que son los sacerdotes del templo y cuyo jefe o líder era el sumo sacerdote. Y allá en el Éxodo, donde el pueblo de Israel va pasando todos esos 40 años en el desierto, Dios le instruye a Moisés que haga un tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo lo vemos aquí a mano derecha, y como veremos es en el centro, aquí en este extremo, tenemos como una tienda, y esa tienda tenía 2 lugares, uno se llamaba el lugar santo y el otro el santísimo, divididos por como una suerte de telón o velo. Y alrededor estaban las tiendas de campaña donde, valga la redundancia, acampaban las 12 tribus de Israel. Ya desde entonces, el concepto de que había un lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo a través de intermediarios, ya ese concepto lo teníamos en las Escrituras. Muy temprano, antes de que se llegara a la tierra prometida y fuera conquistada por el pueblo de Israel. Posteriormente, ya en Jerusalén, David quiso construirle templo a Jehová, pero terminó construyéndolo su hijo Salomón. El templo de Salomón fue majestuoso, fue consagrado a Dios. Tenemos algunas, pistas de cómo era ese templo. Era un templo mucho más antiguo que el otro donde Jesús ya estuvo presente, que era el templo de Herodes, que fue reconstruido después de que el templo de Salomón fuera destruido por el rey Nabucodonosor. Después se reconstruye el templo de Jerusalén, y tiempo después Herodes lo toma y lo hace una verdadera joya. Pero me interesa de este diagrama que comprendamos varias cosas. Lo primero que quiero que comprendamos es el tamaño. El tamaño. Si ven esta como una suerte de T invertida, que es el lugar, el que verdaderamente se llama templo, que aquí le dice lugar santo, es esto que está aquí. Es el lugar donde estaban 2 cámaras, una es el lugar santo y otra es el lugar santísimo. Y después este patio de las mujeres que está en este diagrama
es todo esto que vemos para acá. Entonces, si juntamos estas dos superficies y las vemos aquí, y las podemos comparar con una cancha de fútbol que está aquí a la izquierda, para que vean la inmensidad que eran los terrenos del templo. Bueno, aquí teníamos el patio de los gentiles, que es esta parte exterior que vemos aquí. Los gentiles, o sea, los no judíos, no podían pasar de aquí. Después habían varias puertas donde solo los judíos podían pasar. Las mujeres no podían pasar de esta parte que se llamaba el patio de las mujeres. Y una vez aquí adentro, pasando por la puerta de Nicanor, estaban todos los elementos externos donde se sacrificaban los animales, donde estaba el altar, estaban la fuente donde se purificaban o se hacían las abluciones los sacerdotes, se purificaban en agua, y aquí era la entrada a esta estancia, donde primero se entraba a un lugar que se llamaba el lugar santo, ahora lo vamos a ver más adelante en detalle, y aquí había un velo y atrás de ese estaba el lugar santísimo, donde estaba custodiada el Arca de la Alianza. Ese era un poco, así a grandes rasgos, el templo en Jerusalén. Cuando vamos al detalle de esto, podemos decir que el templo, en las épocas del Antiguo Testamento, era el único lugar para culto de adoración. No podía haber 2 templos o 3 templos, o uno en Jerusalén, otro en Nazaret, de ninguna manera, solo había uno. Era el único lugar que Jehová había autorizado para hacer los sacrificios. Era el único lugar de culto y el único lugar de adoración. Y este término, por favor, anótenlo. El término adoración lo vamos a ver de forma más extendida en otras lecciones, pero la palabra que se usa en el griego del Nuevo Testamento y en la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, es proskuneo. Y este tema de adoración lo que quiere decir es postrarse delante de alguien. Eso se hacía con reyes, o en este caso en particular, en el Templo de Jerusalén, se postraban hacia el lugar santísimo, desde afuera. Entonces, adoración está lejos de ser lo que nosotros creemos que es postrarse. Y esta palabra culto que está aquí, que se deriva de la tría quiere decir una forma de sacrificio, que también lo vamos a ver más adelante. Ambas cosas, postrarse delante de tu divinidad que está en el lugar santo o hacer sacrificios, eran lenguajes del templo en Jerusalén. Después teníamos el altar, que era donde se quemaban las ofrendas que habían sido inmoladas o sacrificadas de previo. Aquí vemos en este pequeño recuadrito los sacerdotes preparando eso. Aquí a la par los vemos ya quemando las ofrendas en el altar, que era la forma como se sacrificaba a Jehová. En ese altar se quemaban parcial o totalmente las ofrendas. Cuando se quemaban parcialmente, entonces los sacerdotes podían comerse la carne de esas ofrendas y podían además conservar la piel para sus propias necesidades. Pero cuando la ofrenda era de consumo total, la palabra que usa la Biblia es holocausto. Holocausto es que vas a poner todo el animalito sacrificado que ya fue inmolado y fue desangrado encima del altar con fuego, y el fuego lo va a consumir totalmente. Ahí no quedaba nada para nadie. La palabra holocausto viene de ese término. El sacerdote, por definición, es quien sacrificaba, quien inmolaba el animalito, quien le cortaba el cuello y lo desangraba, y después quien lo llevaba al altar y lo quemaba allí. Y lo que se denomina ofrenda era el animal o el objeto dado en sacrificio, porque habían sacrificios que no eran cruentos. Habían libaciones, habían varias cosas. No todos los sacrificios eran animales sacrificados. Habían algunos que era para celebrar que la comunión con Dios había sido restaurada, entonces esos no eran de sangre. Pero cuando venía el pecador a restaurar su comunión con Dios, tenía que correr sangre, tenía que haber un sacrificio de sangre. Porque
la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y sin verter la sangre, sin que la sangre esté presente, no hay remisión de pecados. Entonces, templo es el único lugar de culto, altar es donde se quemaban las ofrendas, sacerdote es aquel que hacía el sacrificio y quemaba la ofrenda, y la ofrenda en sí misma podía ser un animal o un objeto dado en sacrificio. El único lugar donde se podía hacer todo esto era el templo en Jerusalén, en ninguna otra parte. Entonces los pecadores peregrinaban a Jerusalén a hacer sus sacrificios. Ahora vamos a darle una mirada al templo. Aquí tenemos un video en 3D. Voy a tratar de ir explicando conforme el video, o más bien el video yo creo que se explica solo. Vamos a dejarlo que corra. Como vemos, esa es la entrada al templo, ese es el altar del sacrificio. Allí es donde se quemaban las ofrendas una vez, o los animalitos, una vez que habían sido inmolados y desangrados. Esa es la entrada a ese lugar reservado, la entrada al lugar santo. Pero antes vamos a ver esta pila, que era donde los sacerdotes hacían sus abluciones, se llamaba el mar de Brazen. Y allí ellos se tenían que purificar en agua antes de ejercer sus labores sacerdotales. Todo este detalle que ustedes ven está en las escrituras, que tenía que ser esos animales tantos por cada lado, y estas otras son las basas. Esas basas también están en las escrituras bien claras, eran 10, 5 por cada lado del edificio, que contenían también agua, que no dice la escritura, pero se presupone que de esa agua pasaba a la pila de las abluciones. Esta entrada, cada uno de estos elementos que ustedes están notando, todos están descritos en las escrituras. Las palmeras, los querubines. Ahora aquí se nos abre y entramos al lugar santo. Vemos el altar del incienso al puro final. Este lugar santo era donde oficiaban los sacerdotes todos los días, por orden de las órdenes sacerdotales, y de cada orden por rifa les tocaba a cada uno quemar incienso. Todos esos detalles de decoración están detallados allí. Ahí está la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que también tenía que estar en un lugar santo. Y vemos cómo todos estos ornamentos y todas estas decoraciones, muchas de ellas de oro puro, otras de madera de acacia, todo era finísimo. Allí había una mesa con los panes de la proposición. Estos panes eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel, que se consumían los sacerdotes los sábados viendo hacia el lugar santísimo. Y finalmente el incienso. Ese es el altar del incienso, donde entraban los sacerdotes a quemar incienso a Jehová, que simbolizaba las oraciones de los santos. Y este es una forma de velo, o sea, lo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y vemos esos querubines gigantescos protegiendo el arca de la alianza. Y el arca de la alianza tiene esa tapa donde vemos unos querubines así, que se llama el propiciatorio. Y según se cree, Dios hablaba desde atrás del propiciatorio a Moisés cuando le estaba dictando la ley. Y en esa arca están los 10 mandamientos, está hay maná, maná que cayó del cielo, una vasija con maná, y también una vara que se cortó y reverdeció y dio fruto, con lo que sirvió para seleccionar a la orden de Aarón, el hermano de Moisés, como los sacerdotes de Israel. Esa es una mirada. Ahí adentro lo que ocurría, el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez por año, el Yom Kippur, el día que se juzgaba a Israel y se le perdonaban sus pecados. Y esta es una mirada desde lo alto de lo que pudo haber sido el patio del templo de Salomón. Bien, esta maravilla fue destruida 2 veces. El templo de Salomón se terminó de construir allá por el año 957 a.C. y allá por los años 586-587 fue saqueado y destruido por el rey Nabucodonosor, el babilonio, el rey caldeo, por orden de Jehová, por orden de Dios, porque tanto se había desviado el pueblo de Israel que Dios decide usar a Nabucodonosor para llevar juicio a su pueblo. Años después, alrededor del año 530,
más o menos 70 años, por ahí pasaron, porque estas fechas no son tan precisas. El templo es reconstruido de nuevo en tiempos de Ciro de Persia, mandan gente del exilio a reconstruir el templo, y ese templo se empieza a reconstruir de forma muy modesta, hasta que llega Herodes y lo toma y hace una joya arquitectónica. Esa joya arquitectónica todavía no estaba terminada en los tiempos de Jesús, pero ya Jesús la había visto resplandeciente, era precioso el templo de Herodes. Y tal templo es completamente destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, cumpliendo una profecía de Jesús. Ahora, ¿por qué es destruido para no volver a ser construido? Porque el templo donde se oficiaban los sacrificios ya no tenía ninguna validez, porque el sacrificio supremo ya había sido llevado a cabo, que es Cristo en la cruz. El corderito, la ofrenda de sacrificio, era perfecta. El altar de sacrificio, que fue esa cruz, era perfecto. El sacerdote que ejecutó el sacrificio era perfecto, porque era Jesús mismo. Y tal sacrificio se hizo una sola vez y para siempre, y logró eterna redención para su pueblo. Por lo tanto, el templo de Herodes, la belleza del templo de Herodes, ya no tenía ninguna función y tenía que ser destruido. Y Jesús lo profetiza en esa última semana de vida que él tuvo, que se describe en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde él dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después, pasó exactamente eso. Fue completamente destruido el templo, cumpliendo la profecía de Jesús. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento en relación al templo? Bueno, ya ese templo no existe. Ahora, ¿dónde es que se manifiesta la divinidad? Si es que pensamos que el templo era el lugar donde se manifestaba la divinidad. La iglesia de Cristo. Dice Pedro en su primera carta: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo lo amplía diciendo que no solamente es el conjunto de la iglesia, sino que cada uno de nosotros, como tenemos al Espíritu Santo, nuestro cuerpo, por tanto, también es templo. Dicho sea de paso, en el templo figurado de la iglesia y en el templo figurado de nuestro ser, se llevan a cabo de forma metafórica sacrificios, el sacrificio nuestro, que es nuestra entrega, ahora sí, en holocausto, en totalidad. Nuestra total entrega a Cristo es una suerte de sacrificio en holocausto. Dice Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro sacrificio pensado. Recordemos que esta palabra culto es latría, que tenía que ver con el lenguaje del templo, y por lo tanto nuestra entrega, cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, nuestra entrega a Cristo es absolutamente racional por una parte y emocional por la otra. Pero tenemos que estar sabiendo exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos entregando y a quién nos estamos entregando. A eso se refiere este texto. Ahora sí, estos términos, que son términos del templo, términos del Antiguo Testamento, términos de las actividades que se llevaban a cabo en Jerusalén: adoración, sacrificio, culto, sacerdote, ofrenda, quedaron totalmente obsoletos cuando el templo fue destruido. Los levitas, que eran los encargados de oficiar en el templo, y los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, todo eso terminó. Todo eso terminó con el sacrificio de Jesucristo y la posterior destrucción del templo. Ya no hay tal cosa como adoración, sacrificio o culto. No hay tal cosa como sacerdote. No hay tal cosa como ofrenda. Todo eso es obsoleto.
El sacerdocio levítico, o sea, los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, que en el hebreo la palabra es Cohen y en el griego es pontíficem, que quiere decir intermediario o puente entre Dios y su pueblo, ahora son obsoletos. ¿Por qué razón? Porque Dios ahora tiene contacto directo con su pueblo debido a que Jesucristo rasgó el velo, abrió el camino y ahora tenemos plena confianza y certeza de que podemos acercarnos al trono de la gracia sin necesidad de un intermediario. Cristo ya hizo eso. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos de quién es Cristo y qué hizo Cristo a otra persona, estamos de alguna manera sirviendo como intermediarios o conductos entre esa persona y Dios. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos sacerdotes, porque estamos sirviendo de puente, del Rey. Esto es tremendamente importante, porque el Rey nos dio a nosotros el trabajo, la labor de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y cuando nosotros hacemos esos anuncios, de alguna manera estamos ejerciendo una labor sacerdotal. Pedro lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y después allá en el último libro de la Biblia, en el capítulo predilecto de su servidor, el capítulo 5 de Apocalipsis, habían unos personajes angélicos ahí en el trono de Dios, en el salón del reino, y cuando viene el Cordero y abre un rollo que tenía que ser abierto para que los eventos de los fines de los tiempos se lleven a cabo, Apocalipsis nos narra lo siguiente. Dice al Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí tenemos un cuerpo metafórico bien interesante. Por favor, no confundamos y no traslademos estas metáforas al templo del Antiguo Testamento, porque eso no es hacer una buena exégesis. Lo que sí sabemos de forma inequívoca es que no hay ninguna evidencia que indique que los términos o costumbres del templo, allá en el Antiguo Testamento, del templo de Jerusalén, fueron trasladados a las asambleas o a las iglesias del Nuevo Testamento que fundaron los apóstoles. No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que nos indique que las reuniones de iglesia tenían o habían heredado costumbres, liturgias, personajes u objetos que eran propios del Templo de Jerusalén previo a ser destruido. Esto es sumamente importante porque esta lección precisamente trata de eso. La siguiente, vamos a ver el significado de las palabras adoración y culto. Mis queridos hermanos y amigos, es importantísimo que no traslademos. ¿Recuerdan la lección anterior que hablábamos de anacronismos? Bueno, es muy importante que no traslademos eventos, hechos o personajes que pertenecen a una época y los traigamos a otra, como para validar algo que estamos haciendo hoy porque se hizo hace 3.000 o 4.000 años. Voy a dar un ejemplo de esto, y yo sé que a alguna gente no le va a agradar mucho, pero es así. Hoy muchos cantantes cristianos se dicen salmistas o se dicen levitas. No hay tal cosa como salmitas y levitas en la iglesia neotestamentaria. No existe. Hoy, de alguna manera, alguien puede hablar de que lo que se hace en la cena del Señor es un sacrificio. Eso es herético. Porque Cristo murió una sola vez.
y logró eterna redención para nosotros. Y por lo tanto, el que está ahí en la cena del Señor oficiando algo, no es un sacerdote que está oficiando un sacrificio encima de un altar. Todo eso es lenguaje del templo del Antiguo Testamento, que fue claramente finalizado y abolido cuando el templo fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano, por el general Tito. Si Jesús lo dijo, que eso iba a ser destruido, porque ya el sacrificio supremo se había hecho, porque ya el sumo sacerdote perfecto había elaborado ese sacrificio, y ya el altar llamado su cruz había hecho su trabajo, no nos deja a nosotros la Biblia una opción para aplicar todo aquello a nuestras reuniones de hoy. De ahí la importancia de la lección de hoy, que comprendiéramos qué era lo que pasaba en el templo y cómo eso ya no aplica a la iglesia neotestamentaria y menos a la iglesia del siglo XXI. A todos ustedes, mil gracias por su atención y que Dios los bendiga.